Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Punto Financiero, el espacio donde mes a mes analizamos la actualidad económica y las tendencias que mueven el mundo. Soy Alejandro Guerrero y hoy tengo el gusto de presentarles la última edición de este 2025, un año en el que hemos informado, debatido y acompañado de cerca los principales movimientos del panorama financiero nacional e internacional. Para cerrar este ciclo hemos preparado una edición especial que reúne a dos voces de gran autoridad académica y profesional, quienes nos ayudarán a entender cómo terminamos este año y qué señales comienzan a perfilarse para el 2026. Hoy nos acompañan Mauricio Martínez Contreras, él es administrador de empresas, magíster en finanzas y con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, empresarial y académico. Su sólida producción académica y científica en las áreas de finanzas y gestión de organizaciones, sumada a su entendimiento del comportamiento empresarial, lo convierten en una voz esencial para analizar las dinámicas que marcaron este año. Mauricio, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer estar acá y esperamos tener un diálogo muy constructivo el día de hoy. Bueno, y también está con nosotros Hernando Espitia López, director de la Escuela de Contabilidad y Finanzas Globales del Poli, con más de una década de experiencia en el sector financiero. Se ha desempeñado como consultor empresarial en temas financieros y como docente e investigador, especialmente en áreas de finanzas internacionales y corporativas. Su perspectiva nos permitirá conectar lo global con lo local para trazar posibles escenarios del próximo año. Hernando, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Bueno, señores, a lo que vinimos. Y quiero comenzar con Mauricio preguntándole qué escenarios económicos se pueden proyectar para Colombia en 2026, considerando el contexto actual. Estamos en un contexto muy particular. Realmente percibo yo que estamos en cierta burbuja en Colombia, en la cual digamos que hay una situación que preocupa un poco y es el presupuesto nacional y es el tema también del endeudamiento del país. Entonces, de algún modo, el ritmo de ingresos del país no está acorde con el ritmo de gastos y eso puede afectar muy negativamente a lo que se venga a futuro para la economía colombiana. Bueno, para Hernando, la misma pregunta. ¿Qué escenarios económicos se pueden proyectar para Colombia en 2026 considerando el contexto actual? Ok, pero siempre uno habla de los ciclos económicos y los años electorales son unos años especiales en tema del comportamiento de la economía. Se da como mucho gasto al inicio, antes de las elecciones, y después viene una contracción de la economía. Generalmente pasa eso, pero este año pues es particular, dado el tema del presupuesto que le aprobaron a Colombia, que le acaban de tumbar la reforma tributaria, y eso hace más complejo el escenario a nivel macroeconómico. Y a nivel empresarial, pues también el mismo hecho que sea un año electoral, es un año de incertidumbre para todas las empresas, porque no saber exactamente qué va a pasar, quién va a seguir en el poder, cuáles van a ser esas nuevas políticas fiscales, porque como lo decía el profe Mauricio, hay un desfinanciamiento en muchos aspectos, hay una burbuja económica y eso puede empezar a jugar diferentes temas empresariales, sobre todo en temas de inversión extranjera, donde se espera una caída fuerte. Teniendo en cuenta lo que dicen, ¿cómo podría influir, Mauricio, las tendencias como conflictos geopolíticos, transición energética, el tema electoral, en el crecimiento económico colombiano durante el 2026? Estamos en un contexto muy particular. Tenemos, por un lado, los conflictos globales. En mi perspectiva es que esos conflictos se van a seguir agravando. Digamos que hay una perspectiva de que el precio del petróleo tienda a la baja. Eso nos puede afectar fiscalmente de manera muy importante al país, debido a que pues, gran parte de nuestros ingresos provienen del petróleo. Entonces, de algún modo hay que estar muy atento. Yo creo que esa variable petrolera va a ser muy, muy importante en la medida en que puede afectar
o de forma positiva que el impacto fiscal que tenemos en este momento sea menor, o al contrario, puede afectar a que el impacto fiscal actual sea mucho más complicado para la realidad económica del país. Y por supuesto en el tema electoral hay una incertidumbre muy grande. Realmente, si mirábamos hace algunos meses, los mercados daban por descontado que Gustavo Petro o la línea política de Gustavo Petro no seguía en el poder. Sin embargo, las recientes encuestas muestran que hay mucha fuerza, igual, digamos, hoy en día de la tendencia política dominante. Y de algún modo, ese descuento de esa perspectiva estaba haciendo que hubiera cierta confianza en los mercados. Para nadie es un secreto que los mercados no son muy afines a las políticas del gobierno actual. Y eso sin duda que va a marcar la tendencia. Y va a marcar no solo la tendencia, sino va a marcar unos meses de mucha incertidumbre, de bastante incertidumbre. Bueno, para Hernando la misma pregunta. ¿Cómo podrían influir las tendencias como estos conflictos geopolíticos, la transición energética, el tema electoral, en el crecimiento económico colombiano durante 2026? Y si está de acuerdo con lo que dijo su compañero. Claro, mira, el contexto geopolítico afecta de manera indirecta al país. Uno, como bien lo decía Mauricio, en el tema del petróleo, pero también va a afectar el tema de la cotización de la divisa, por una parte. Hoy por hoy la economía colombiana cada vez se parece más a otras economías centroamericanas donde dependemos mucho de las remesas. Entonces también hay una dependencia muy alta del gobierno de Trump, de todas sus medidas que él está tomando. Ya la Fed empezó a bajar las tasas de interés. Digamos que también dependemos mucho de lo que pueda estar pasando en los mercados externos, en especial en el mercado americano. Entonces, esa es una gran afectación. Y con el contexto interno, pues, la verdad deja un manto grande de incertidumbre a nivel económico. O sea, es muy difícil apostar por un lado o por otro. Realmente considero que puede haber un escenario hasta las elecciones y de ahí para allá puede ser un escenario o muy positivo o muy negativo. Mientras no se defina quién va a ser el presidente de la República y el lineamiento que se pueda dar, yo sí partiría un poco la economía que hasta junio, sobre todo también hablando en temas de ejecución de presupuesto, seguramente este gobierno va a gastar mucho el presupuesto hasta mitad de año y hacia segunda mitad pues va a depender mucho de quién llega para saber cómo va esas expectativas. Ahora hablemos de retos y oportunidades del sector financiero y quiero preguntarle a Mauricio, ¿cuáles cree que serán esos principales retos y oportunidades del sector financiero en temas de crédito, inclusión financiera, fintech y riesgo de mercado para 2026? Hay una perspectiva, digamos, que de cierta estabilidad en cuanto a tasas de interés. Digamos que podrían ser mejores las tasas, podrían ser mejores. Sin embargo, hay cierta estabilidad en las tasas de interés y eso genera, sobre todo en el consumo de los hogares, una dinámica, siento que puede ser positiva y más por tanta inversión que puede haber en la primera parte del gobierno, del año que viene. Sin embargo, siento que las empresas van a estar muy cautelosas. Entonces es muy posible que proyectos de inversión que estén en este momento en mente de los empresarios queden en stand-by, queden en espera por un tiempo, y eso también, por un lado, impacte negativamente la economía. Es decir, yo siento que van a haber dos impulsos distintos, uno de hogares hacia el impulso y otro de empresas hacia la contracción. Ok, bueno, pues obviamente el sector financiero juega muy de la mano de las políticas del gobierno en temas de, por ejemplo, de política fiscal, y juega un rol importante no solo en el tema del recaudo, sino en lo que mueve la economía. Entonces ahí el sector financiero debe ser muy, muy juicioso por el rol que juega, muy juicioso en términos a quién le presta, a qué costos va a prestar, si apuesta más al sector empresarial, a las personas, impulsando el consumo o la inversión. Pero yo creo que la gran apuesta del sector financiero debe ser hacia la educación financiera. Hoy encontramos muchas familias, muchas personas sobreendeudadas, donde el sector financiero hace sobreoferta de productos y las personas empiezan a colgar. Y en un año de tanta incertidumbre económica y más con lo que se espera que suban el salario, que va a afectar la inflación, que va a subir las tasas seguramente, hay unos riesgos muy altos de que estas familias
también pues al final puedan quedarse sin empleo. O sea, de tanta incertidumbre, yo sí creo que el sector financiero debería coger muy juicioso el tema de educación financiera, llevarlo a sus clientes y él mismo empezar como a regularse en el tema de la colocación de crédito y más bien promover la inversión. Sería lo que debería hacer. Dos actores clave en el tema de la economía, hogar y empresas. Mauricio, ¿qué ajustes deberían hacer las empresas y los hogares en sus decisiones financieras? Temas de endeudamiento, inversión, ahorro, ante un 2026 caracterizado por incertidumbre política y volatilidad económica. Yo también invitaría a los hogares un poco a moderarse. Siento que en momentos de incertidumbre es mejor la moderación, y el detalle ¿cuál es? Es que en el entorno no se siente la incertidumbre. Es decir, el entorno no percibe, no se siente, por ejemplo, el crecimiento del endeudamiento del gobierno. No se siente. La rotura de la regla fiscal no lo siente en ese momento el consumidor. Entonces, hay un ambiente de mucha calma en el ambiente, pero el trasfondo macroeconómico es muy serio. Entonces, realmente es muy importante mirar ese trasfondo macroeconómico, lo complicado que puede ser esa rotura de esa regla fiscal, lo complicado que puede ser ese gran endeudamiento que está teniendo el país y las consecuencias a mediano plazo que eso puede traer para todo el país. Entonces, yo sugeriría a los hogares moderación, y a las empresas, yo creo que lo tienen muy mapeado, pero muy seguramente si tienen excedentes de capital van a tender a hacer inversiones en mercados extranjeros, que lo pueden hacer, por supuesto, mediante vehículos de inversión en Colombia. Por ejemplo, con fondos de inversión colectiva pueden invertir en cualquier país desde Colombia. Entonces es muy probable que empresas en particular le apunten un poco a invertir en portafolios extranjeros. Me llevo de Mauricio las palabras cautela, moderación ante la incertidumbre. Y bueno, Hernando, ¿está de acuerdo con lo que dice su compañero? Y le pregunto, ¿qué ajustes deben hacer los hogares y las empresas en sus decisiones financieras ante un 2026 que se va a caracterizar por la incertidumbre política y la volatilidad económica? Mira que sí, estoy de acuerdo en varios aspectos de los que menciona Mauricio. Por ejemplo, esta semana dan un reporte de cuánto están gastando en las familias en medicamentos y en salud, y se ha venido subiendo el costo del 12 al 14, ya va en el 18 y puede llegar al 20% de los ingresos de una familia. Eso lleva a que hoy las familias deben realmente pensar en invertir, en medir sus riesgos y básicamente parar esos consumos excesivos que no llevan a nada, que eventualmente pues solo generan gastos. Hay que pensar es cómo reinvertir el dinero. Ya desde el punto de vista empresarial, pues yo diría que las empresas, como bien Mauricio, tienen claro toda la incertidumbre que serían. Pero hoy por hoy, con todo el tema de la negociación del salario mínimo y tal, hace que las empresas sean aún más precavidas de todo lo que pueda pasar en temas económicos. Y eso realmente va a frenar mucho la inversión. Y no solo la inversión, sino la generación de empleo, porque hasta tanto las empresas no tengan claro un panorama, pues no van a querer apostar en generar más empleo. Hoy por hoy las condiciones de empleo son más estrictas, más difíciles para una empresa poder salir de un empleado, no solo es más costoso. Entonces sí van a ser muy precavidas al momento de contratar más personal o hacer inversiones, lo que conlleva que pues podemos ver un año más bien como quieto en ese aspecto y de pronto ya con otra expectativa para el siguiente año. Bien, a Mauricio, a Hernando, muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Esperamos tenerlos muy pronto nuevamente en Punto Financiero. Y bueno, así concluimos esta edición especial de Punto Financiero. A nuestros invitados, gracias por sus valiosos aportes, y a ustedes gracias por acompañarnos a lo largo de este 2025, un año lleno de retos económicos, cambios en los mercados y grandes aprendizajes. Yo soy Alejandro Guerrero y en nombre de todo el equipo del noticiero les deseo un cierre de año lleno de oportunidades y bienestar.
Nos veremos en el 2026 con más información del mundo de las finanzas. Un fuerte abrazo para todos.